8 de la mañana, 26 minutos en todo el país. Tercer día de restricciones. Cada jurisdicción decidió las medidas a tomar frente a la cantidad de contagios. El AMBA y la Ciudad de Buenos Aires forma parte justamente del sector que está en alerta epidemiológico. Por eso ya mismo estamos saludando a Leandro Santoro, legislador porteño del Frente de Todos. Santoro, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por atender a la televisión pública. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, ¿cómo analiza estas restricciones que la Ciudad de Buenos Aires finalmente adopta en coincidencia con lo pedido por el Gobierno Nacional debido a la cantidad de contagios? Bueno, como necesarias, ¿no? Teniendo en cuenta que el número de contagios había subido hasta la cifra de 39.500 y la cantidad de muertos en todo el país ya estaba superando la barrera de los 650 fallecidos, me parecía que era obvio que en un centro urbano tan numeroso como el de la Ciudad de Buenos Aires se empezara a respetar los principios que rigen en todas las capitales del mundo, ¿no? Que es que frente a determinada tasa de incidencia, la cantidad de contagiados cada 100.000, las ciudades empiezan a empezar a restringir algunas actividades para evitar que la gente haga circular comunitariamente el virus. Así que en ese sentido, la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires en particular no hicieron más que hacer lo mismo que hicieron el resto de los países del mundo. Santoro, buen día. El presidente dijo hace horas nada más que algunas localidades, distritos, provincias no habían tomado medidas para contener esta segunda ola, pese a la advertencia de que los contagios aumentaban considerablemente. Larreta llegó hasta la Corte Suprema apelando a la autonomía. Esta autonomía habilita a Larreta a tomar medidas restrictivas, pero también a tomar medidas económicas para, por ejemplo, ayudar a los sectores perjudicados en esta etapa de confinamiento. ¿Hay alguna medida que esté en evaluación que usted conozca por parte del jefe de gobierno porteño? Sí, está bien la introducción que haces a tu pregunta, porque vos sabés que una de las cosas que dijo el presidente en la última cadena nacional fue que es inconcebible que un país tenga 24 estrategias sanitarias diferentes. O sea, el decreto que dio origen a la presentación judicial del jefe de gobierno para nada atentaba contra la autonomía, lo que hacía era asumir el rol del jefe de Estado, o sea, Alberto Fernández, de autoridad sanitaria nacional. Lamentablemente la política en el mal sentido de la palabra en este caso, hizo que un sector del PRO vaya a la justicia local, que la justicia local impida la ejecución de ese DNU, que Larreta vaya a la Corte Suprema y que se haga todo este enredo que estuvimos viendo todos los argentinos y las argentinas en los últimos 15 días. Ahora, como decís vos, también es cierto que la Ciudad de Buenos Aires se ha desentendido de uno de los problemas más importantes que tiene nuestra ciudad, que es el problema de cierres de comercio, de pymes y de algunas industrias. Básicamente porque las únicas medidas que han propuesto son excepciones impositivas por 3 meses y ningún tipo de transferencia monetaria directa, como se hizo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que gastó más de 70.000 millones de pesos, o incluso otras provincias gobernadas por el PRO, como puede ser, o por Juntos por el Cambio, como puede ser la provincia de Jujuy, o la provincia de Corrientes, o la provincia de Mendoza, que son provincias opositoras, pero que sin embargo sus gobiernos provinciales aplicaron medidas de distribución o de ayuda económica con transferencias monetarias reales. En la Ciudad de Buenos Aires, que es no un municipio pobre, sino una gobernación rica, con uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, no hubo ningún programa de asistencia financiera ni para el comercio, ni para la industria, ni para el trabajo, ni nada que se le parezca. Consultarle otro tema que también ocurre aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en otro distrito del país únicamente. Habida cuenta de que durante el fin de semana dirigentes de UTCTER advirtieron que miércoles, jueves y viernes van a dar clases virtuales, pese a que desde el gobierno de la ciudad se advirtió que no habrá clases en ninguna modalidad, ni presenciales ni virtuales. ¿Desde la legislatura porteña se piensa hacer algo al respecto? Mira, nosotros hemos presentado numerosa cantidad de proyectos. Desde el proyecto más importante de todos, que para nosotros es el del financiamiento educativo, que la diputada Lorena Pocoy lo viene presentando año tras año, hasta lo que se te ocurra, hemos presentado infinidad de proyectos vinculados a la materia educativa, pero también al resto de las materias que están en tensión o en crisis como consecuencia de la pandemia. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Si los proyectos no los presentan los diputados del PRO, ni siquiera se tratan en comisión. Es un problema enorme que hace al funcionamiento de la legislatura porteña en un contexto de abrumadora mayoría amarilla por parte del oficialismo. Porque la verdad es que uno podría entender
que impongan su número para manejar la agenda, pero para dominar la totalidad de la agenda, para que sean solamente los proyectos de ellos los temas a tratar, nos parece un abuso inaceptable, pero así viene funcionando el PRO en los últimos por lo menos 4 años. ¿Alguno de esos proyectos contempla el tema de la virtualidad? Porque lo que dialogamos justamente con los dirigentes de UTC Tera es que si bien van a apostar a la virtualidad, pese a lo que dice el Poder Ejecutivo porteño, la situación es muy difícil en cuanto a la conectividad. ¿Alguno de esos proyectos que ustedes han presentado apuntan a eso? Pero por supuesto, a ver, pero para colmo, para agregarle gravedad a tu descripción. Nosotros hace tiempo que venimos reclamando que por lo menos se permita la educación mixta, virtual y presencial, como pasa en muchos otros distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la educación primaria, solamente presencial. Si una familia decide no mandar a sus chicos al cole porque vive, por lo que sea, porque tiene miedo de enfermarse, porque vive con algún adulto mayor o lo que sea, no tiene chances de optar por esa alternativa. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además, se descontinuó el plan Belgrano, que era el Sarmiento, que era el plan que garantizaba la conectividad de los chicos a través de la entrega de notebook y de mecanismos de conexión a Internet. Todo eso desapareció durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Santoro, hacia agosto, septiembre del año pasado se hablaba en la Ciudad de Buenos Aires de 6.500 chicos desconectados de la virtualidad, precisamente o porque no tenían las herramientas tecnológicas o porque no tenían conectividad. La semana pasada, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, dijo que había hablado con Soledad Acuña y que Soledad Acuña le había dicho que la ciudad no estaba en condiciones de garantizar la educación virtual, precisamente porque no están las herramientas o no está la virtualidad, la conectividad. ¿Ustedes han hecho un relevamiento? ¿Estos datos son ciertos? ¿Hay todavía 6.500 chicos en la Ciudad de Buenos Aires absolutamente desconectados de la escuela? Me río, perdón, porque se vino a sentar el perro con nosotros. No sé si la viste la imagen, ¿no? Apenitas. Mirá, te decía, primero, ¿qué hicieron las mayorías de las ciudades en el mundo? Abrieron los colegios solamente para los chicos que tenían este tipo de dificultad, porque los padres trabajaban o porque tenían dificultades de conectividad. Pasó hasta en Alemania, estaba contemplado eso como una excepción. En segundo lugar, ¿qué tendría que haber hecho la Ciudad de Buenos Aires? Ir a buscar uno por uno. No solamente hacer un relevamiento a ojo, sino identificar quiénes eran, pero ya lo tendría que haber hecho el año pasado, y poner tutores para ir a buscar uno por uno. Y a esos chicos ver cuál era la manera de resolver el tema. O sea, nadie podría estar en contra de que los colegios abran para atender estos casos particulares, que no son tantos. Pero inclusive, digamos, lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, y creo que el propio ministro de la Nación, Nicolás Trota, se ofreció dándole las computadoras a la Ciudad de Buenos Aires para que las repartan, es que una ciudad como la nuestra, que tiene un presupuesto de 650.000 millones de pesos, puede, sin ningún esfuerzo fiscal considerable, resolver esos problemas de manera permanente y estructural. Lo que ocurre acá es que ellos se empecinaron en garantizar la presencialidad educativa como única forma de garantizar el derecho a la educación, hicieron de eso una bandera, tratando de contraponer la idea de libertad y educación versus salud y la vida, y terminamos todos en un berenjenal incomprensible, porque la verdad es que hay muchas familias, hoy de hecho, todos los que somos papás, sabemos que las mayorías de las burbujas se pinchan y la educación presencial se discontinúa, y cuando se pinchan las burbujas, porque ahí aparece algún pibe contagiado o algún docente, tampoco se garantiza la educación telemática, con lo cual hicieron de la defensa de la educación presencial en el contexto de pandemia una bandera y lo llevaron a una situación de dogmatismo que volvió absolutamente irracional todo. Esto se resuelve con decisión política y obviamente nos encantaría que estos temas pasen por la legislatura, pero yo sé que puede resultar difícil para la gente que está viendo entender esto que les estoy diciendo o creerme, pero la verdad es que es muy difícil que se traten los temas de la oposición, no que se voten, que se traten en las comisiones los temas de la oposición. Ni siquiera, olvídate el recinto, no es que vamos al recinto y perdemos los debates. Nos frenan los proyectos en las comisiones. Pero esto viene pasando hace 4 años con los temas vinculados a la pandemia y con otra cantidad de temas enormes. Yo he presentado proyectos, por ejemplo, para utilizar un freno de emergencia a partir de la tasa de incidencia, que es el mecanismo que utiliza la ciudad, las principales ciudades de Alemania. Inspiró eso el proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández, porque era la modalidad alemana. Otros compañeros nuestros han presentado proyectos para garantizar mecanismos de subsidios y de transferencia a los sectores más vulnerables, como el sector gastronómico, con cargas de reducciones impositivas desvinculadas de ingresos brutos.
que es la única forma que controla la ciudad, y ingresos brutos, si vos no facturás, no pagás, con lo cual cuando te eximen de ese impuesto en una situación como esa, es como que no te dieran nada. ¿Santoro? Y así hice listas de proyectos donde ni siquiera han sido tratados en comisión. Este es el abuso institucional que lamentablemente padece la oposición en la ciudad de Buenos Aires. A ver, y para revertir eso, ¿piensa candidatearse como jefe de gobierno porteño? La última vez que lo vimos y que estuvo de manera presencial aquí en los estudios de TV Pública, dijo no, todavía no, es muy apresurado hablar de candidaturas. Pero desde hace 48 horas en la ciudad de Buenos Aires aparece este cartel que tenemos aquí. Leandro Santoro en la ciudad. ¿Se presenta como candidato a jefe de gobierno? No, eso es una discusión A ver. mira, inclusive no se va a dar este año. La discusión por la ciudad de Buenos Aires, por la jefatura de gobierno, se va a dar seguramente en el año 2022 o 2023. Este año lo que se eligen son diputados nacionales y legisladores porteños, y obviamente a mí se me vence el mandato, hay muchas compañeras y compañeros que me están pidiendo que encabece alguna alternativa, pero esa decisión en un espacio como el nuestro la toma Alberto, la toma Cristina, se les consulta a los compañeros, y quienes militamos en el proyecto no militamos nuestras propias candidaturas. Yo no voy a los canales de televisión a decir que tengo aspiraciones personales de ser, y menos tal cosa, cualquier cosa, ¿no? Y menos en un contexto como este, donde la gente está tan preocupada por lo que le pasa. A mí me parece una irresponsabilidad, como sí hacen otras y otros dirigentes de la oposición, que recorren canales de televisión para hablar sobre sus aspiraciones personales y sobre sus deseos políticos. A mí eso, en este contexto, me parece un desatino total, así que yo mi propia candidatura no la milito. Cuando llegue el momento y se elijan candidaturas, los compañeros y las compañeras propondrán distintos nombres y veremos ahí lo que sale. Si tengo que encabezar, encabezo, si tengo que acompañar, acompaño, y si tengo que volver al llano, como dicen algunas compañeras y algunos compañeros, volveré con alegría a seguir militando por nuestras ideas. Leandro Santoro, muchísimas gracias por esta entrevista con la televisión pública. Que tenga un buen lunes. Gracias, igualmente.